el campo aragonés envejece a pasos agigantados. Por eso en los últimos 3 años se han invertido 90 millones de euros para incorporar a jóvenes a este sector. Y hay resultado, más de 1.300 se han incorporado al campo. Solo el año pasado se incorporaron más de 300. Según el Fondo Español de Garantía Agraria, más de la mitad de los agricultores aragoneses tiene entre 40 y 65 años. Tanto es así que solo 1 de cada 10 perceptores de las ayudas agrarias tiene menos de 40. El relevo generacional es en algunos sectores una cuestión más vocacional que económica. El ovino sufre desde hace décadas una recesión con la que lidian profesionales como él, como José Miguel. Pastorea desde que era un niño en los montes bilbilitanos. José Miguel. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, por aquí estamos. Bueno, listo para el campo. Pues sí, ya preparando ya para marcharme y eso. Toda la vida, sí. Siempre igual, siempre igual. Siempre. Muy pronto por la mañana y venir muy tarde por la tarde. ¿Tu familia? Sí, estas son mis hijas y mi mujer. ¿Qué tal? Bueno, listas para ir al cole, ¿no? Sí. ¿Qué tienes aquí que veo? Una oveja. ¿Todo gira en esta casa en torno a las ovejas? Pues sí, un poco sí. Es el centro, la oveja, sí. Chicas, ¿a vosotras os gustaría ser pastoras? No, pero qué seguro lo dices. ¿Y a ti? ¿Sí? ¿Te gustan las ovejitas? Bueno, pero ahora tenéis que ir al cole. ¿Tú cuando eras así de pequeño ya querías dedicarte a esto? Yo de pequeño siempre estaba con mi padre, con mi tío, siempre por la nave, por la paridera. Y claro, poco a poco pues yo me fui a estudiar y ya pues mi vida yo veía que eran las ovejas. ¿Cómo haces para compaginar la vida familiar con las horas en el campo? Pues a ver, tengo un asalariado que si no fuera por él pues no podría llevar esto porque esto es imposible. Una persona solo es dedicación las 24 horas. Pues vamos para allá. ¿Nos vamos a la granja? Muy bien. Oye, os dejo aquí los sobaos. Portaros bien, ¿eh? A comeroslos todos, ¿eh? En el cole. ¿Esta es tu explotación, José Miguel? Sí, por aquí estamos, todos los días del año. Oye, me has dado esto, yo no sé muy bien para qué es. Pues esto ahora te vas a dar cuenta para qué es. Esto es para quitar un poquillo los corderos, para que no se amontonen aquí en la salida de ellas, porque se van a salir a comer. Yo soy tu pinche, así que... ¡Ría! ¡Madre mía! ¡Ría! ¿Cuántas ovejas tienes? Pues tengo 1200. ¡Ostras! Pues para dormir muy poco con ellas, sí. José Miguel, echas aquí todo el día. ¿Te sale a cuenta? Si te dijera teníamos que cerrar todos que estamos ahora. Para que la gente se haga una idea, porque te vemos aquí todo el día, es un trabajo complicado. Sí. ¿Tú cuánto te puedes sacar a final de mes? Y eso que tienes 1200 ovejas. Sí, milurista total. A base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de sacrificio y milurista. Por ejemplo, en comida, ¿cuánto te gastas tú al mes? Pues mira, estas ovejas ahora se están comiendo sobre más o menos unas 100 pesetas. De las de antes, sí, que ahora sería menos de un euro. 60 céntimos, 60 ¿no? Más céntimos, o menos. 70. Pues de 60 a 70 céntimos se están comiendo diarias. Diaria, pero claro, por 1200, lo entre medicamentos. En costes de producción, José Miguel, ¿cuánto te gastas tú al mes? Es que no sé decirte, esto es anual. Esto al mes no se puede decir porque es anual, no sé decirte... Pero hablamos de miles de euros. Sí, muchos miles de euros. O sea, tú me estás diciendo que te levantas a las 8 de la mañana con suerte, porque muchos días tienes que venir antes, Así estás es. aquí todo el día, Así te vas a es. casa por la noche, Así es. dedicas toda tu vida, te Así sacas es. 1000 euros. 1000 euros, pero esto es mi vida, ¿eh? Yo he nacido en esto, yo desde chiquitillo con mi padre y con mi tío siempre, y esto es mi vida. Yo en una fábrica no sería feliz. Vocación. Vocación. ¿Vamos al campo? Pues venga, cuando quieras. Venga. Vamos. Aquel que veo allá creo que es tu tío, Sí, ¿puede ser? está mi tío allí y Aurel, el chico que trabaja conmigo, están los dos. El tío entiendo que es usted. Sí. Encantada. Igualmente, gracias. Igualmente. Que veo esto muy formales, ¿no? Sí, ahora ya están esperando a entrar para empezar a comer. Pero hasta que no les das la orden no se van. Sí, tú las llamarás ahora. ¿Tú estás seguro de que ya envió a las ovejas? Yo creo que sí. ¡Ría! Ría. Pero ¿esto tiene algún tono especial para que ellas... Hombre, las voces que ¡Ría! ellas... ¡Ría! Tío, vente por acá. Aquí. Antonio, ¿qué tal el muchacho? ¿Lo hace bien? Ponte ahí en medio. ¿Sí? Muy bien. Lo hace muy bien, muy trabajador, demasiado. Hemos sido esquiladores toda la vida.
Las vendimos, su padre y yo las vendimos. Y después se salió de estudiar y digo, que me quedo contigo, padre, y se quedó con él. Está muy orgulloso usted de él. Orgullosísimo, ¿no? De las chicas y de su mujer. Es que me emociona. Se emociona, ya le veo. Pero mucho, mucho. Y nos quiere como si fuéramos sus padres. Me ha encantado conocerle. Claro. Nosotros vamos a seguir con las ovejas, que además creo que tenemos unos amigos por ahí que nos están esperando. Nos vamos a seguir, que me estoy iniciando en esto del pastoreo. ¿Que lo he hecho bien? Sí, genial, genial. José Miguel, compañeros de Odisea o de Travesía, no sé qué Pues prefieres. sí, de travesía. Bueno, me voy a sentar aquí. Cuesta mucho ver mujeres en el campo, ¿no? Muchísimo. Y yo, pues claro, yo cuando estaba en la ciudad dije, yo no me voy a meter a una fábrica, ni quiero meterme de camarera. Yo dije, donde mejor estoy es en el campo y aquí que me he venido. Y te vas con las ovejas cada día. Claro, y con las cabras. Y bueno, también vamos con los caballos. Y cuando aparece alguien joven, con sonrisa, con ganas, con gritos, que corre, con alegría, con sus frases estrambóticas a veces, ¿no? Pues eso hace que sintamos aliento, ¿no? Y tengamos ganas de seguir pensando que no se acaba todo mañana. Pero se quedan por vocación, ¿no? Sí, Evidentemente. Pero luego, es lo que dice José Miguel, no hay nada que te diga sigue hacia adelante. Bueno, ha sido un placer compartir con vosotros esta mañana, conocer vuestras dificultades y vuestro día a día, pero yo sé que tenéis una canción, porque me lo habéis dicho antes, que cuando salís con las ovejas cantáis. Venga, ¿cómo es? Ya se van, Los pastores a la Extremadura. ya se queda la sierra triste y oscura. Ok, ¿a qué está bien?